Señores y señores, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Los saludamos como todos los días en Protagonistas de la Salud. Un saludo muy cordial a toda la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo, en directo a través de Canal 8 de Telecable y a través de internet, radiotele.tv para México y el mundo. Esperemos que el invitado llegue en un momento más. Ya estará por acá en un rato más el invitado. Hablaremos hoy de dos temas importantes, que es el tema de cáncer de próstata y el tema de cirugía de tórax y sus actualidades que hay en esta materia. El cáncer de próstata, como ustedes saben, es un problema importante del hombre. Es importante también erradicarlo, prevenirlo. Mucho se ha hecho énfasis en el cáncer de mama en los últimos años. Sí es importante el cáncer de mama, pero en el hombre el cáncer de próstata también lo es. Y quizás se ha descuidado un poco el aspecto en materia de promoción de la salud, quizás por los estudios diagnósticos que esto implica, y quizás también porque los hombres somos los que menos nos cuidamos en ese sentido. Entonces, hoy estará con nosotros el doctor Hugo Ochoa, es urólogo, y estará hablando de este tema tan sensible para los hombres arriba de los 40 años. Teléfonos en el estudio, 232-2912, 232-2913, 232-2914, para que llame y participe con nosotros, además de la vía de comunicación de redes sociales, Facebook, Protagonistas de la Salud, Protagonistas Salud, Twitter, @protagonistas_sal, y nuestra página web, que no puede faltar, protagonistasdelasal.wix.com/protagonistas salud. Estamos entonces transmitiendo ya a partir de este momento Protagonistas de la Salud. Vamos a una pequeña pausa y regresamos rápidamente para empezar con el programa y con el tema.
Regresamos a Protagonistas de la Salud. Saludo a mi compañera y amiga de transmisión, Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a Protagonistas de la Salud. Y estamos esperando a uno limitado, no llega. Esto de ser médico a veces es cuestión de esperar un poco, las urgencias nos toman en cualquier momento, comprendemos la situación. Y vamos a hablar, como les comenté previamente, sobre el cáncer de próstata, el cual es importante poder diagnosticarse. Hay muchos mitos alrededor. Uno como hombre es difícil que vaya con un urólogo, no digamos con un médico, con un urólogo, para examinarse la próstata. Saben que el diagnóstico de próstata muchas veces se hace por medio de ultrasonido o por un tacto rectal, el cual es muchas veces incómodo. Infinidad de chistes se han publicado alrededor de esa situación diagnóstica, pero que no hay de otra. O es eso, o es tener un cáncer en la próstata muy, muy avanzado que no se diagnostica a tiempo. Vamos a darle la bienvenida al doctor Hugo Ochoa. Él es urólogo, amigo mío, muchas gracias por haberle aceptado la invitación aquí al programa. Hugo, bienvenido al programa. Una disculpa, es un placer estar aquí con ustedes, muy amable, gracias. Yo le decía al público que muchos de los hombres somos reacios a acudir al médico, y no digamos al urólogo, al médico, porque el examen de próstata es lo que le tenemos más miedo, al famoso tacto rectal, al ultrasonido prostático. ¿Por qué tanto mito alrededor? ¿Es importante, es la única forma que tenemos para diagnosticar cáncer de próstata? En realidad es un tabú el hecho de la revisión prostática de forma añeja, tiene que ver más bien con la idiosincrasia de nuestro pueblo, de la gente, del machismo mexicano. Sin embargo, yo lo que les puedo decir es que hay que tenerle más miedo al cáncer que al tacto. A veces hay gente que prefiere no hacerse una revisión, pero definitivamente hay otros medios complementarios para hacer el diagnóstico del cáncer de próstata, como es el estudio del antígeno prostático específico, que desde 1980 se empezó a manejar de forma total y nos da una oportunidad de tener un diagnóstico oportuno. Antes, que no había esta prueba, la mayor parte de los cánceres se diagnosticaban en etapa avanzada, y ahora 5 años antes con el antígeno podemos detectar un problema de cáncer prostático. Es muy confiable entonces el marcador. Es un estudio de sangre que se toma a un paciente para realizarse la prueba de antígeno prostático, y si sale alto, ¿es sugerente de cáncer? No necesariamente, es el marcador tumoral más específico que hay de todos los marcadores tumorales del cuerpo, porque para otros posibles tumores hay marcadores que son inespecíficos, que pueden demostrar probable alteración, pero en el caso del cáncer de próstata tenemos la ayuda del antígeno prostático específico, y el antígeno, los valores normales son de 0 a 4, pero el hecho de que tengamos un antígeno todavía dentro del rango normal no quiere decir que una persona no pueda tener cáncer. Por ejemplo, un antígeno de 3, ¿sí? Esa persona puede estar con un problema incipiente, pero hay personas que tienen un antígeno parcialmente elevado, vamos a decir 5 o 6, no necesariamente tiene que ser cáncer, o sea que el antígeno no es específico de cáncer, pero sí es específico de la próstata, de tal manera que hay que complementar el diagnóstico con una exploración, un examen digital rectal, que es el que nos da la pauta, porque la mayor frecuencia de los cánceres de próstata se presenta en el 75% de las ocasiones en la periferia de la misma. Entonces, el hacer un tacto, una exploración digital rectal, nos da la oportunidad de diagnosticarlo en ese porcentaje. Muchas veces no se llega a hacer otro tipo de diagnóstico más que con el tacto rectal. Sí. Es inminente el tacto, no hay manera de fugarse de él. Es un estudio complementario al antígeno. Vamos a decir, una persona que tiene que hacer un estudio de antígeno porque dicen, bueno, ¿a qué edad tengo yo que hacerme una revisión de la próstata? Porque muchas veces la gente dice, bueno, yo no tengo ninguna molestia, ¿qué tengo que hacerme? ¿A qué edad? Cuando la gente tiene antecedentes directos, padres, hermanos o hijos incluso, con una enfermedad neoplásica y más específicamente de cáncer, entonces tienen que empezarse a rastrear desde los 40 años de edad. Pero cuando no hay ningún antecedente, a los 45 años puede empezarse a hacer el rastreo, e inicialmente podemos comentar que el antígeno pudiera ser suficiente. Si yo tengo una persona que tiene un antígeno de 0.5, que es normal, y que está en un nivel muy bajo, la posibilidad estadística de tener cáncer es muy baja. Entonces, a lo mejor, en esa persona, pero de una forma muy cauta, tenemos que decirle, ¿sabes qué? O sea, podemos evitar en ese momento una exploración rectal.
Sin embargo, hay que darle seguimiento y mínimo, si no hay síntomas, hay que hacer un antígeno prostático anual. Si el antígeno tiene una elevación mayor a 0.75 en un año sin causa aparente, sin ningún síntoma, esa persona puede tener un cáncer incipiente. Entonces, aunque si el año que entra, el primer año tuvo 0.5 y el siguiente año tuvo 2.5 y está dentro del rango de la normalidad, tuvo una elevación mayor a 0.75 en un año, lo cual quiere decir que tiene una elevación inexplicable que puede ser un cáncer. Entonces, esa persona requiere la atención y la exploración y definitivamente una exploración rectal. Muchos han hablado de los check-ups y creo que el antígeno prostático viene dentro de un paquete de check-ups en ciertos hospitales. Debe ser algo fundamental y debe ser obligatorio que los hombres nos tomemos ese estudio después de los 40 años. Siempre tienen factores de riesgo. Idealmente, o sea, si vamos a decir, si una persona, un hombre que tiene 38 años, porque luego también se vende cierta angustia, ¿no? Hay gente que nos llega al consultorio y dice, ¿sabes qué? Yo tengo 35 años, estoy muy angustiada porque tengo algunas molestias urinarias. Entonces, ¿tengo que hacerme el antígeno? No es indispensable. Es extremadamente raro que una persona de esa edad pueda tener un cáncer. Si hay un antecedente directo, hemos visto pacientes de 40 años con cáncer de próstata, pero es muy raro y generalmente hay un antecedente directo de cáncer. Pero, digamos, en un check-up que se tenga que hacer en una persona de 45 años de edad, creo que debería incluirse, porque el cáncer de próstata es la causa de muerte más frecuente y el tumor más frecuente en los hombres después de los 50 años de edad. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? Desafortunadamente, en las etapas iniciales, como el cáncer, y como lo dije hace un momento, se presenta en la periferia de la próstata. La parte central, vamos a suponer, la próstata es una glándula que se encuentra debajo de la vejiga y que se encuentra rodeando al conducto uretral. Y la mayor parte de los síntomas se ocasionan cuando el conducto uretral se obstruye por un crecimiento que generalmente es el crecimiento benigno desde el punto de vista que no es cáncer. Entonces, casi siempre que hay sintomatología de la orina, es secundario a un crecimiento benigno, casi siempre. Y como el cáncer generalmente se inicia en la periferia de la próstata, generalmente a sus inicios no da ningún síntoma, porque crece y si no es hasta que crece más y comprime la parte central por donde pasa la orina, o sea, la uretra. Entonces, no esperemos que en un inicio, o sea, una persona pueda tener algún síntoma relacionado a cáncer. Mucha gente dice, yo no tengo ninguna molestia, no tengo por qué revisarme o no tengo la necesidad. Entonces, una persona que está en la edad de los 45 años de edad, que no tiene ningún síntoma y que se hace un antígeno prostático específico y está elevado sin tener ninguna molestia urinaria, es una persona potencialmente que puede tener cáncer de próstata. ¿Hay factores de riesgo, aparte de la herencia, alimentos que puedan provocar cáncer de próstata? Los principales factores de riesgo son precisamente la herencia, ¿sí? Cuando una persona tiene un padre o hermano con cáncer. Otro factor importante es la alimentación, la dieta alta en grasas animales, es un factor predisponente a desarrollar cáncer de próstata y quizá algún otro tipo de problemas neoplásicos. La raza, se sabe que la raza negra es la raza de mayor incidencia de cáncer de próstata. Y nosotros los latinos tenemos un riesgo, digamos, intermedio, pero sí hay, esos son los factores principales de riesgo. Entonces, aquellos hombres que hacen su parrilla todos los fines de semana son los que más tienen riesgo de tener cáncer de próstata. Pues sí, porque son muchas grasas saturadas que inhiben son más oxidantes, etcétera, el proceso de oxidación de envejecimiento. El hecho de orinar sangre no siempre es indicativo de cáncer de próstata. No, de hecho, la causa más frecuente de orinar sangre en un hombre, que vamos a decir tiene más de 40 años de edad, es un problema prostático precisamente, pero de tipo benigno, una inflamación prostática por congestión, por infección o infección urinaria, y el cáncer de próstata generalmente no tiene una manifestación de sangrado, salvo que sea una etapa muy avanzada, ¿no? Es único síntoma, bueno, el signo evidente, la orinar sangre, que todo el mundo va al urólogo, ¿no? Pero no nos preocupamos mucho por los hombres, por la salud nuestra, a diferencia de las mujeres que tienen más cuidado y ir con el médico en etapas tempranas. Quizás no hay campañas suficientes de detección de cáncer de próstata, o ¿cómo ves? Fíjate que es muy interesante ese punto, porque hay campañas, todos conocemos campañas de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, que me parecen muy, muy convenientes, pero yo creo que al mismo nivel está la importancia del cáncer prostático. O sea, es el cáncer más frecuente de los hombres, tiene una mortalidad muy alta, o sea, una mortalidad de 13 en 100,000.
Wow. O sea, entonces, hablamos para esto, y eso hablamos de mortalidad, porque muchos cánceres no son mortales y son curables a tiempo. Entonces, sí debería haber un poco más de difusión y de promoción en relación al diagnóstico oportuno. Y ahora con el advenimiento, 20 años o 30 años con el advenimiento del antígeno prostático, se facilitan mucho las cosas, ¿no? Para tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento curativo. Desafortunadamente en nuestro medio, por ejemplo, vamos a compararnos como debe ser, como lo hacemos siempre con los Estados Unidos, el 80% de las neoplasias en cáncer de próstata se detectan oportunamente y solamente el 20% llegan a etapas avanzadas que ya no son curables, que son tratables, paliativo, y en nuestro país todavía hace algunos años era al revés, o sea, el 20% eran curables en etapas tratables como curación, con cirugía, con radioterapia, con los métodos que existen, y solamente el 80% nos toca verlos en etapas avanzadas. Ha ido revirtiendo un poco esta tendencia debido al entendimiento y a que la gente ya tiene más criterio y se cuida más, ¿no? O sea, y también quizá porque en muchas empresas se les exige a que hagan estudios rutinarios y precisamente los check-ups incluyen el antígeno prostático específico, y es un estudio que está disponible en todas partes, que no es muy costoso y que mucha gente llega con nosotros sin ningún síntoma y se lo hace de forma espontánea, tiene un antígeno elevado y llega referido, y muchas veces lo podemos detectar a tiempo, afortunadamente. La importancia del check-up, la importancia de la prevención, señores y señores. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente para seguir platicando con el doctor Hugo Ochoa. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo.
Regresamos a Protagonista de la Salud. Tenemos en vivo a la química Ana María López por teléfono. Quiere mandar un saludo al doctor Hugo Ochoa. Química, por favor, si me escucha, adelante. Sí, gracias, doctor Montes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Para felicitar mucho al programa de Protagonistas de la Salud, que nos mantienen actualizados y nos mantienen informados. Quiero felicitar también el día de hoy al programa. El doctor Ochoa está siendo muy específico, muy claro en hablar sobre el programa de detección de antígeno prostático específico. Quiero felicitarlo por esa iniciativa y quedar siempre pues a la orden. Nosotros aquí en la organización estamos haciendo brigadas para la detección precisamente de antígeno prostático específico y queremos ponernos a la orden. ¿Cómo estas brigadas, en qué consiste en química? Si me hace favor de mandar más información para el público. Sí, nosotros establecemos un día a la semana para ir a comunidades en donde con bajas cuotas de recuperación se les hace la prueba, la cuantificación de antígeno prostático específico. Esto es con el objeto de tamizar a los varones que están por arriba de las cifras normales que nos está indicando el doctor Ochoa. De esa manera, los varones que están saliendo con resultados fuera del rango normal, dependiendo de la edad, se canalizan a los urólogos. Y así, pues, como dice el doctor Ochoa, vamos a prevenir. Correcto. ¿Me puede repetir su dirección, química, por favor? Para que el público vaya. En Agustín Melgar, número 170, en la colonia Chapultepec Norte. Nos encantaría mucho poder colaborar con la ciudadanía, poder colaborar con protagonistas de la salud, para llevar este estudio a más gente y de veras fomentar así la prevención. Yo soy muy contenta de que el profesionalismo del doctor Ochoa, que está explicando a la ciudadanía esa manera de cómo prevenir. Pues le voy a tomar la palabra y la voy a invitar al programa de televisión, química Ana María. En un rato más me comunico con usted de manera personal para que venga al estudio, nos acompañe y nos diga qué tiene que para ofrecer al público de Morelia. Claro, para sí. fomentar, una vez más lo digo, la prevención, no nomás en ese tema, sino en varios temas de la salud. Así es. Muchas felicidades, doctor Montes. Un abrazo al doctor Ochoa y muchas felicidades también. Muchas gracias. Gracias, química. Hasta luego. Saludo. Hasta luego. Bien, pues ahí está una química, teleauditorio, Sí, precisamente por medio de la Sociedad Michoacana de Urología, la Sociedad Michoacana de Urología y por intercesión de la Sociedad Mexicana de Urología se han hecho en algunos años programas de detección oportuna de cáncer de próstata, y personas como este laboratorio y grupos que han apoyado, hemos hecho algunas campañas de detección. Desafortunadamente creo que han sido insuficientes, creo que podrían ser más y creo que podría haber grupos que podrían apoyar más el hacer este tipo de campañas de detección. Estamos hablando entonces de que no hay guía de género, ¿verdad? Paulina, tenemos preguntas del público, por favor. Sí, claro, doctor, ya tenemos bastantes preguntas. ¿Este tipo de cáncer también puede propagarse? No es una enfermedad contagiosa, si no se refieren a eso, no es una enfermedad contagiosa de ninguna manera, ni incluyendo la enfermedad benigna de la próstata tampoco. Es una enfermedad que desarrolla independiente de factores como los que comentamos, genéticos, hereditarios, de raza, de alimentación y básicamente, pero no tiene un riesgo de contagio. O a lo mejor se refieren a que si crea siembras en otra parte del cuerpo, metástasis, pues. Ok, sí, o sea, la diseminación, claro, evidentemente ese es el principal problema, digamos, es la principal complicación del cáncer de próstata, la diseminación por falta de detección oportuna, definitivamente. Y ahí ataca el pulmón, precisamente. Sí, ¿no? el principal medio de diseminación del cáncer de próstata es a los ganglios que están alrededor de la vejiga y de la próstata, por los linfáticos, por la sangre principalmente a los huesos, posteriormente a pulmón e hígado, ¿sí? Y obviamente la diseminación por el mismo crecimiento hacia la vejiga y hacia los órganos alrededor de la misma. Siguiente pregunta, Pau. ¿En qué edad es más frecuente que puedan adquirir esta enfermedad? El desarrollo más frecuente del cáncer de próstata es alrededor de los 65 años de edad. Sin embargo, no excluye, como comentamos, a la gente de alto riesgo, a los grupos de alto riesgo con antecedentes familiares directos desde los 45 años de edad, ¿sí? 40 o 45 años de edad. Y es menos frecuente a edades ya mayores, ¿no? Más bien, es frecuente a todas las edades. Se habla que
hasta el 50% de los hombres adultos después de los 80 años de edad pueden llegar a tener focos de cáncer de próstata. Sin embargo, esto no significa que vayan a desarrollar una enfermedad clínica, o sea, con manifestaciones. Entonces, manifestaciones clínicas más frecuentes a los 65 años de edad. A mayor edad puede ser que haya un cáncer que no sea manifiesto clínicamente y que no dé ningún problema. Y generalmente a mayor edad, después de los 75 años de edad, son cánceres no tan agresivos. Entre más joven, es muy importante que se comente esto en este momento, que entre más joven se detecte un cáncer prostático es más agresivo. Y por lo tanto, el tratamiento debe ser de la misma forma, más agresivo. ¿Y qué pasa con aquellos hombres que orinan poco y se van en la noche a orinar todo el tiempo y hacen un hilito de orina? ¿Ahí hay problema de próstata? Sí, generalmente la próstata puede tener diferentes manifestaciones. Se puede enfermar desde una persona joven por congestión o inflamación o infección y después de los 35 años más o menos de edad, que es cuando se supone que la próstata ya tuvo su crecimiento total, ¿sí? Y puede reiniciar un crecimiento anormal, puede empezarse a manifestar con síntomas. Comentaba yo que rodea la uretra por donde pasa la orina y el crecimiento que está pegado a la uretra, que es el que da las principales manifestaciones. Inicialmente lo que se empieza a notar en estos casos es la disminución en el calibre del chorro de la orina, ¿sí? Y que la persona, por lo tanto, al no vaciar completamente la vejiga, empieza a retener cierta cantidad y eso hace que la persona orine con mayor frecuencia, tanto en el día como en la noche. Entonces, esos síntomas generalmente que llamamos obstructivos son característicos del crecimiento benigno de la próstata, es lo más frecuente. Y son síntomas que no producen dolor o ardor, son los síntomas iniciales. Y en ese momento es cuando una persona debe empezar a checarse. Porque generalmente la gente nos consulta cuando tiene dolor o ardor o sangrado, que son manifestaciones más tardías de la enfermedad prostática, incluso benigna. ¿Sí? Ok, eso es importante que se sepa reconocer eso. Sí, hay que empezar a atenderse desde que una persona nota, porque se ha creído tradicionalmente que el hecho de tener esos síntomas es normal. Es esperado que suceda eso, pero no es normal. No es lo mismo. Así es. ¿Sí? Entonces, si yo digo, bueno, es que es por la edad, yo ya tengo 60 años de edad, o yo tengo 45 años de edad, y por eso yo ya orino más delgadito y pujo un poquito para orinar, pero no tengo ninguna molestia, efectivamente, no tengo ningún ardor, ningún dolor, pero ya es una manifestación de enfermedad prostática. Y cuando el cáncer se detecta y se diagnostica, ¿cómo es el tratamiento? ¿Es agresivo? ¿Es quimioterapia? ¿Se opera la próstata? ¿Cómo se opera? ¿Qué métodos de cirugía hay disponibles? Evidentemente va a depender de la etapa en que se encuentre la enfermedad. Vamos a clasificarlo en dos puntos principales. Cuando el cáncer se detecta, ya sea por el antígeno prostático elevado y que hacemos una biopsia, aunque el paciente no tenga síntomas, y máxime si el paciente tiene síntomas, hacemos estudios para tratar de identificar si el cáncer está localizado. Cuando hacemos esos estudios, que son más específicos, y vemos que el cáncer está localizado, el tratamiento es un tratamiento radical, que puede ser quirúrgico, con una cirugía radical, que existen diferentes modalidades, o puede ser un tratamiento con radioterapia radical también, que hay también diferentes modalidades. Cuando la enfermedad podemos ver, de acuerdo a los estudios del antígeno prostático, a los estudios de tomografía o resonancias y gamagramas para ver si está diseminado a los huesos y son positivos y la enfermedad ya no está controlada, está fuera de la próstata, el tratamiento hablamos que ya no es curativo, sino paliativo, o sea, es tratable. El cáncer de próstata tiene la característica de ser una enfermedad de crecimiento lento, lo cual nos da la oportunidad de tratamientos sobre todo hormonales, porque el cáncer de próstata es una enfermedad que crece a expensas del factor hormonal, de los andrógenos del hombre, de tal manera que el tratamiento, cuando ya no es curativo, es paliativo, el inicio es principalmente bloqueando esos andrógenos, para lo cual también hay diferentes métodos de bloqueo androgénico. Una vez que se diagnostica cáncer de próstata avanzado, ¿cuál es la sobrevida? ¿6 meses? ¿1 año? Dependiendo, cuando tenemos un diagnóstico de cáncer de próstata, tenemos una clasificación que nos ayuda a detectar la agresividad de cada cáncer, como en muchos otros cánceres. Hay cánceres que son... Cáncer es una enfermedad, ya es un título, pero hay apellidos donde nos dice es un cáncer de bajo grado, o sea, no tan agresivo, un de intermedio o agresivo. Si nosotros podemos tener la determinación de la clasificación de ese cáncer, un cáncer agresivo tiene una mortalidad mucho mayor que uno de bajo grado. Entonces, y los cánceres, cuando hacemos un bloqueo androgénico, hay una respuesta a ese bloqueo androgénico. Muchos cánceres pueden tener por lo general un promedio de 18 a 24 meses de respuesta al bloqueo androgénico de forma
suficiente cuando ya es una enfermedad avanzada. Cuando es una enfermedad localizada, ¿sí?, que podemos hacer un tratamiento curativo, evidentemente, como lo decimos, es una enfermedad curable. Okay. Pero hay que dar seguimiento y para eso nos sirve nuevamente el antígeno prostático específico. La prevención, una vez más, ¿no? Es lo mismo. Nuevamente, la prevención es fundamental. La detección oportuna de la enfermedad es curable, como cuando se habla del cáncer cervicuterino, oportunamente es una enfermedad curable. Y así como hay un día mundial de cáncer de mama, ¿hay un día mundial de cáncer de próstata? Honestamente no lo sé. No lo sé si hay un día de cáncer de próstata. Creo que no lo hay, No lo hay. Y eso yo me puse a revisar. No lo hay. No. Estamos abandonados, Hugo. Todos los días escucho las efemérides y nunca lo he escuchado mencionar. Y sería muy bueno promoverlo. Sí, y cuando menos. Michoacán puede ser parteaguas. Así como fue el Día Michoacano sin fumar, que se celebra el 20 de marzo, podemos hacer un Día Michoacano sin cáncer de próstata. Sería muy conveniente. Invitamos al laboratorio de la prueba de vida que nos está escuchando. Hagamos una campaña para hacer un día michoacano sin cáncer de próstata. Yo creo que hablamos de detección. La difusión y la detección oportuna, yo creo que es una tarea de todos, ¿no? Incluyendo propiamente a la gente, al paciente. A veces tenemos la idea de que escuchar campaña de detección oportuna y tratamiento, creemos que nos van a regalar todo. Así es. Y realmente no es tan oneroso, gastamos a veces más en otras cosas. Una detección oportuna de cáncer de próstata, sin incluir la consulta, vamos a decirlo, un ultrasonido, el puro antígeno prostático, que puede ser de inicio suficiente, no es oneroso, es un estudio que es relativamente barato. Entonces yo creo que realmente todos tenemos que poner de nuestra parte y más el interesado. Entonces hacer la campaña es de detección. Muy bien, pues entonces, más que nada, ya está dicho todo. Ese tema da para mucho más, todavía. Pero tenemos que despedirnos, Hugo. Yo te quiero seguir invitando aquí al programa. Con mucho gusto. Y armemos la campaña que te acabo de decir, para que juntos vayamos a implementar una campaña de Día Michoacano sin cáncer de próstata, que será muy buen. Será un parteaguas a nivel nacional. Yo los felicito por esa difusión y ese interés de esta enfermedad que es tan desgastante, porque en términos de salud es muy importante, en términos económicos es mucho más importante. O sea, un cáncer de próstata localizado es mucho más económico que un cáncer de próstata avanzado. El tratamiento es sumamente costoso. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Un tratamiento de bloqueo androgénico mensual promedio anda entre 5 y 10 mil pesos. Y es indefinido. Vale. Entonces hay tratamientos quirúrgicos que pueden ahorrar un poco de este tratamiento, pero la detección es fundamental, preventiva. Agradezco al doctor Hugo Ochoa, urólogo. ¿Y dónde te puedes encontrar, por cierto? ¿Dónde te puedes localizar? Bueno, el consultorio lo tengo en Star Médica, en el número 322. Estamos a sus órdenes en horario. ¿Tu teléfono es? El teléfono es el 313-60-51, el teléfono de consultorio. Si alguien quiere participar de la atención del doctor Hugo Ochoa, créeme que es altamente recomendable, el cual vayan a verlo, tanto hombres como mujeres. Las mujeres no están exentas también de problemas urinarios. Al urólogo, y él los pueda tener con una calidad y nivel de atención formidable. Yo te felicito, Hugo. Muchas gracias, Memo, muy amable por hacerme el favor de invitarme aquí con ustedes. Regresamos a Protagonistas, damos una pequeña pausa y regresamos. Muy bien.
¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. Regresamos a Protagonistas, cambiamos radicalmente de tema y doy la bienvenida al doctor Salvador Cabrera. Él es cirujano de tórax de el IMSS, ¿verdad, doctor Salvador? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? De aquí vamos a presentar entonces el tema de cirugía de tórax y sus actualidades. ¿Quién es un cirujano de tórax? Porque mucha gente no sabe qué es un cirujano de tórax. ¿Qué hace un cirujano de tórax? ¿A qué se dedica? ¿Qué cortas? Bueno, pues a resolver la patología quirúrgica, las complicaciones de alguna enfermedad que requieran tratamiento quirúrgico, es decir, que se tenga que operar, pues vamos, cavidad torácica, y también habría que aclarar que va un poco más allá de la cavidad torácica, como puede ser el cuello, como puede ser el abdomen, y ahorita pues podríamos hablar más de eso. Toca el tema entonces de que la cirugía de tórax abarca desde la tráquea, el cuello, pasando por todos los bronquios, pasando por los pulmones y la parte que hay entre los pulmones y el corazón, que se llama mediastino. Entonces todo eso tú lo ves desde el punto de vista quirúrgico. Así es, desde el punto de vista quirúrgico, o sea, operamos pues todos los órganos que están dentro del tórax, dejando mucho lo que es la patología propia del corazón, por así decirlo, que eso propiamente lo ve un cirujano cardíaco, pero todo lo demás lo resuelve el cirujano torácico, ¿sí? ¿El cirujano cardiovascular ve lo mismo que tú? El cirujano vascular ve algunas cosas, como puede ser algo de pericardio, podríamos decir, pero su especialidad está más enfocada a ver lo que es el corazón, las válvulas, los problemas de las arterias, ese tipo de problemas. Y nosotros vemos lo demás, vemos todo lo que le resta a la cavidad del tórax, al pulmón, el esófago, el diafragma, la pleura, la parrilla costal. Con lo cual te hace más completo tu área, ¿no? Pues no pienso que sea más completo, no, sino que son especialidades que se dedican a ver cada quien un área diferente y que por algunas situaciones a veces haces unas cosas, a veces otras cosas, pero la formación y la especialidad como tal está enfocada a eso, ¿no? Cada quien ve una área muy especial y es como las cosas salen bien. ¿Tú operas corazón? No operamos corazón, operamos el pericardio, que es lo que lo recubre. Pero propiamente vamos a decir, tengo un problema de valvular o tengo un problema de que necesito que me hagan un bypass coronario, pues eso es de la competencia total del cirujano cardíaco, ¿no? Y entonces si tú no te metes al corazón, ¿por qué los cardiovasculares sí se meten al tórax? Bueno, es que ahí es una cuestión, pienso, hay varias razones, pero la principal es de que no hay muchas personas que operen el tórax como tal. No hablemos que sean cirujanos torácicos o cirujanos cardíacos, o anteriormente recibían otro nombre, entonces ahí está un problema de nomenclatura. Entonces el hecho de que también es una especialidad que si la comparamos con las demás, pues que se ha venido desarrollando poco a poco y que no tiene tanto tiempo, aunque en tanto tiempo hablamos tal vez de 60, 80 años, no se vaya a entender menos que eso. Y bueno, tiene su historia desde hace más que eso, ¿no? Pero como tal, ese sería un tiempo, yo creo, razonable, en el cual la cirugía torácica ha tenido un desarrollo muy importante y que resuelve los problemas propios de todo lo que es el tórax y los órganos que implican el tórax, ¿sí? Porque el cirujano torácico pues tiene que operar también el cuello de manera experta y tiene que operar el abdomen de manera experta para poderlo resolver. A eso iba. ¿Qué se ocupa para ser cirujano de tórax? Pues se ocupa una formación de ser obviamente pues médico, tener una formación en cirugía, primero ser cirujano general, tener una formación completa en eso y luego después hacer la especialidad de cirugía torácica. 4 años de cirugía general estamos hablando. ¿Y después cuántos de cirugía de tórax? ¿3, 4? No, son 4 años de cirugía torácica. 8 años para llegar a ser cirujano de tórax, estamos hablando de eso. Sí. Entonces, no es
poquito tiempo. Pues es algunas de las que toman un poco más de tiempo en tener esa especialidad. Y créeme que cuando un neumólogo ocupa un cirujano de tórax es difícil encontrar a alguien tan experto como el doctor Cabrera. De verdad que uno sufre, porque los médicos cardiovasculares también se meten a tórax, no deberían hacerlo, también lo hacen, hasta angiólogos se meten, no deberían hacerlo, y hay complicaciones después. Aquí en este programa orientamos, Salvador, a la gente a que acuda con su médico certificado, especialista en el área, porque entonces evitaremos muchos problemas de usurpación de funciones, que esos temas se ven, se tocan cada viernes aquí, cuando vemos casos médicos legales. Entonces sí se meten en problemas cuando su área es exclusivamente dirigida a otra situación totalmente diferente a lo que rodea el corazón, por ejemplo, que es mediastino y pulmones. Y tu área ha avanzado muchísimo. Anteriormente, estoy hablando del 94, creo que mal no recuerdo, fue la última generación donde hacía neumología y cirugía de tórax al mismo tiempo. En aquel tiempo eran neumólogos y cirujanos de tórax. En aquel tiempo entrabas tú a hacer 2 años de neumología y el resto 3 años de cirugía de tórax, ¿no es lo correcto? ¿No? Sí. Estás hablando del hospital del INER, de allá del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. De donde somos egresados. Somos egresados. Sí, bueno, la casa siempre uno recuerda. Esa era, la historia de la cirugía torácica, pues es tan vieja como la historia de la tuberculosis, y a eso nos vamos a remontar. Y es la historia de la neumología en México, y es la historia de la tisiología, que le llamaban en aquel entonces. Y después, con el desarrollo de lo que es los avances en el cáncer de pulmón, pues evidentemente esto cambió, y no se diga los avances en lo que son los estudios diagnósticos no invasivos, de mínima invasión, los estudios de medicina nuclear, ese avance ha hecho que las cosas cambien totalmente, y que ahora el paciente, el enfermo que tiene un problema torácico, que repito, puede ser pulmonar, puede ser del diafragma, puede ser del tórax, de la pared, puede ser del mismo esófago, y la enfermedad pueden ser todas, pueden ser infecciosas, pueden ser reumatológicas, pueden ser inclusive idiopáticas, o pueden ser neoplásicas, ¿no? Todo eso, estos avances que ha habido, pues le dan todas las ventajas y la oportunidad de que un paciente se pueda curar. O sea, el paciente se opera de tórax y el paciente se cura, ¿no? Y sigue, claro, habría que especificar en cada enfermedad de qué es lo que hablamos, pero anteriormente, pues bueno, se veía como algo de que pues tiene un problema torácico y es muy difícil ya de darle un tratamiento, y ya desde ahí empezábamos con una mentalidad un poco mala, negativa, en pensar de que las cosas no se podrían resolver. Pero no, afortunadamente ahorita los avances van muy bien de la mano con la patología torácica. En aquel tiempo salían como tisiólogos, no como neumólogos, aquellos viejos maestros que terminaban como tisiólogos, después se hizo neumólogos, cirujano de tórax. Ahorita ya está muy bien inclinada y bien diferenciada. ¿Quién tiene que hacer cirugía de tórax? ¿Quién tiene que hacer neumología clínica? Para hacer neumología tienes que pasar por medicina interna, y después, si quieres ser cirujano de tórax, tendrás que irte por cirugía general. Están muy marcadas bien las diferencias, y uno se complementa con el otro. El complemento ideal del neumólogo es el cirujano de tórax, y al revés. ¿El cáncer pulmonar se trata con cirugía? Sí, totalmente. El cáncer de pulmón es una enfermedad que se cura con cirugía. Hablemos de qué tan avanzado puede estar esa enfermedad, que el nombre médico pues son los estadios o las fases, por así decirlo. Para esto tendríamos que decir rápidamente que hay una división de cuatro estadios. El 1 y el 2, el paciente requiere tratamiento quirúrgico, el paciente se le ofrece tratamiento para curarse. En el estadio 3 o en la fase 3, el paciente también se puede curar, algunos con cirugía directamente, y algunos otros tendrán que llevar primero algún tratamiento de neoadjuvancia, que son quimioterapias, y después valorar si requieren cirugía. Y el paciente que tiene un estadio, pues el último estadio, que es el estadio 4, no requiere tratamiento de cirugía para curarse, pero sí se le puede hacer tratamiento quirúrgico para ofrecerle una mejor calidad de vida. Entonces aquí evidenciamos que la cirugía está implicada en los 4 estadios, y que en los primeros 3 pues le da un gran beneficio al paciente, ¿no? Y lo mismo volvemos a decir, que hace rato tocamos el cáncer de próstata. El cáncer de pulmón también tiene que ser combatido mediante prevención. Y si yo encuentro un nodulito en el pulmón de un paciente fumador, inmediatamente tiene que irse a cirugía de tórax para que le extirpen ese nodulito o hagan biopsia y vean de qué se trata. Por eso la implicación de que está todo involucrado con cirugía de tórax. Y aparte del pulmón, la capa que cubre el pulmón, que es la pleura,
también se llega a formar cánceres, que son los mesoteliomas, y ahí también cirugía de tórax está involucrado en el diagnóstico, en el tratamiento. Sí, bueno, el mesotelioma, pues que es el cáncer de la pleura, que es lo que reviste el pulmón o lo que reviste la pared torácica por dentro, y que tiene una relación con la exposición al asbesto así total, y un poco con el tabaco, lo que es el tabaco, también requiere tratamiento quirúrgico, ¿sí? También el paciente se puede operar, de hecho es una de las cirugías pues más grandes que se realizan en la cirugía torácica, y se le puede ofrecer también tratamiento quirúrgico. Aquí el problema es que esto a veces está un poco avanzado, ¿no? Todavía, pero pues volviendo a lo de la detección, que siempre se trata y se hace énfasis cuando se habla de cáncer, del que sea, el paciente puede llevar tratamiento quirúrgico y ofrecérsele tratamiento para curarlo, aunque en el caso del mesotelioma pues sí es un poco difícil porque generalmente está un poco avanzado todavía, ¿no? La enfermedad, hablo de avanzado de la enfermedad. Y sí, se le puede ofrecer tratamiento quirúrgico al paciente desde el diagnóstico primero y luego después valorar qué tan avanzado o valorar el tratamiento de cirugía de ese paciente. En el caso de las infecciones, ¿qué infecciones tratan ustedes mediante cirugía? Y os voy a decir que el empiema. Pues sí, en primer lugar. Pues aquí, para que la gente sepa. Pues aquí podríamos decirlo de una manera que sea un poco accesible, es las complicaciones de una infección pulmonar, como puede ser una neumonía. Las neumonías generalmente pues bueno se pueden tratar con antibióticos, obviamente tendrán que tener una revisión por el médico especialista, el neumólogo, y ahí se valorará la evolución de esa neumonía. Si esa neumonía se complica, pues tal vez el paciente haga alguna colección de líquido, que son los llamados derrames pleurales, y ya desde ahí implica tratamiento pues quirúrgico, como puede ser colocar una sonda, como puede ser hacer una punción, tomar un estudio, mandarlos un líquido para mandar a estudiar. Y si eso, no se resuelve a pesar de llevar antibióticos, porque luego las neumonías así son, tocan algunas bacterias que son resistentes y algunos otros factores que hacen que la neumonía se complique, pues el líquido se acumula ahí, se estanca y no hay manera de drenarlo a pesar de poner una sonda. ¿Por qué? Porque se septa, se tabica de alguna forma llamarlo, y pues entonces hay que meter al paciente a cirugía propiamente ya y hacerle un raspado y liberar ese pulmón, que es el procedimiento que se llama decorticación, ¿no? Entonces imaginemos una cirugía de tórax de pulmón abriendo totalmente el tórax, una rajadota ahí en todo el tórax. Ya no se usa tanto esta cirugía. Hay cirugías de mínima invasión que pueden tener ya gran repercusión en el bienestar del paciente, en la recuperación. Sí, así es. La cirugía convencional, que es la cirugía abierta, pues es lo que nos da la pauta siempre para resolver los problemas mayores, por así decirlo. Pero también existe la cirugía de mínima invasión, que es la cirugía toracoscópica, y la cirugía videoasistida, que es con la ayuda de un video, y con la ayuda de la toracoscopía, que puede resolver también los problemas. Aquí sí vale mucho la pena mencionar que hay que valorar bien al paciente cuándo ofrecerle tratamiento de mínima invasión, videoasistido, toracoscópico o un procedimiento abierto. Y esto depende totalmente del criterio, no depende de tener el equipo o de tener la habilidad para hacerlo, porque ese es el principal error, y que luego vemos que algunas personas se tratan de meter a hacerlo así, pero no, hay que hacer énfasis siempre en que hay que saber valorar al paciente y con un buen criterio quirúrgico valorar a quién se le ofrece tratamiento de mínima invasión en el tórax, porque es diferente a tratar de hacer mínima invasión, por ejemplo, en el abdomen, porque a veces la gente piensa que es lo mismo. No es lo mismo, es lo mismo tal vez en cuanto a que es mínima invasión y son incisiones pequeñas, ayudados con una cámara, con una lente, con pinzas largas e instrumental especial, como pueden ser engrapadoras y algunos otros materiales especiales para operar a través de un orificio pequeño, por así decirlo. Pero esto no en todas las personas se puede hacer y tiene su indicación, ¿no? Pero sí, la cirugía de mínima invasión puede resolver desde esos problemas que hablábamos, como puede ser un empiema, que es una colección de pus en el tórax, colecciones, y mucho tiene que ver, o muchísimo tiene que ver en los procesos diagnósticos de la enfermedad, como puede ser el cáncer de pulmón, que es donde más se puede utilizar. Y bueno, prácticamente ahorita ya tiene utilidad, si hacemos una lista, en toda la patología torácica. Todo se puede operar por toracoscopía, todo. Ahí se llama toracoscopía, el procedimiento de invasión para pulmón.
Voy a una pausa rápidamente y regresamos platicando con el doctor Salvador Cabrera, cirujano de tórax. ¿Tienes problemas con tu respiración? ¿Asma? ¿Bronquitis? Acude con el neumólogo Guillermo Montes. Atención para enfermedades respiratorias con diversas especialidades. Contamos con clínicas antitabaquismo y trastornos respiratorios del dormir. Llámanos, haz una cita y respira tranquilo. En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. Ya está en marcha el módulo de expedición de licencias de conducir, ubicado en Boulevard García de León, esquina con Cerro Gordo, número 963, Colonia Nueva Chapultepec. Todo lo que necesitas para tramitar tu licencia en un solo lugar, incluidos los servicios de perito y médico de tránsito. Mayores informes 070 Tramita Fácil. Vive una experiencia única. Recorre Pátzcuaro Uruapan como parte de la Ruta Don Vasco. Conoce la vida y obra de este ilustre personaje del siglo XVI. Costos accesibles y diversión garantizada. Salidas desde Morelia. Informes 01800 5630 486. Michoacán, compromiso de todos. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. El gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo, te invitan a vivir la experiencia más fascinante del mundo de la tortuga marina. Millones de tortugas arriban a las playas michoacanas durante la temporada de noviembre a marzo. Vive esta maravilla natural en la costa michoacana. Compromiso de todos. Regresamos a cirugía de tórax, a protagonista de la salud, hablando de la cirugía de tórax con el doctor Salvador Cabrera. Pregunta del público, Pau, por favor. Claro, doctor. ¿Qué precio tiene una cirugía de tórax? El mito de que está muy caro eso. Bueno, no es caro el procedimiento. Vamos a aclarar antes de hablar de costos. ¿Por qué? Porque de todo depende de muchas cosas. Depende del tipo de enfermedad, depende de qué es lo que se le vaya a realizar al paciente. Puede ser algo rápido, que no tarde mucho, que es un procedimiento diagnóstico, que hablemos de 30 a 45 minutos, no tiene por qué ser algo caro. O puede ser algo que realmente implique mucho tiempo en cuanto a lo que es la cirugía, y también hay que hablar de lo que implica los riesgos del procedimiento, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, un caso diagnóstico, un paciente que tiene un derrame pleural y que no saben por qué, y que tiene antecedente de que ha fumado mucho y que pudiera orientar a que podría ser un problema por un derrame pleural maligno. Pues bueno, ahí hay que hacer una toracocentesis. A lo mejor, si no hay diagnóstico, ahí hay que meterlo a una toracoscopía para hacer biopsias de pleura, tomar el líquido y enviarlo a estudio de patología.
pues no sé cuánto podría costar, pero debe de andar alrededor, podemos decir precios, sí, unos 15, 20 mil pesos, que es ese procedimiento. Un aproximado. Y es que, como en toda medicina, no hay una receta de cocina. De acuerdo al padecimiento es la complejidad que se va a trabajar en él, y es allí donde sale lo oneroso, no de los honorarios médicos, sino de toda la clínica. El equipo que se usa es caro. El equipo también, eso tiene que ver, obviamente, si es un procedimiento abierto, si es un procedimiento por toracoscopía, que bueno, eso implica pues tener un equipo ahí, que es la cámara, que son las pinzas, que son todos los consumibles. Eso es algo que, bueno, pues eso es aparte, independientemente de lo que se haga. Y siempre a veces cuando mis pacientes me preguntan en el consultorio, bueno, doctor, ¿y esto más o menos cuánto puede costar? Es que influyen muchos factores, influye desde el lugar en donde se va a operar, influye si el paciente necesitará tal vez algún tipo de después de cirugía, cuidados especiales, tal vez una terapia intermedia, tal vez una vigilancia más estrecha, o también si el paciente directamente tendrá que pasar una recuperación, una terapia intensiva. O sea, son muchos factores que influyen en el costo del procedimiento, ¿no? Desde lo que dura la cirugía, desde el lugar donde se opera, hasta lo que se pueda consumir en el procedimiento, ¿no? Ok, bueno, pues esta fue una probadita de lo que es cirugía de tórax. Aquí hay que quedar muy claro que el cirujano cardiovascular tiene su parte muy específica en el corazón, y el resto pertenece al cirujano de tórax. No es por hablar mal de la gente, pero sí se requiere que sea muy selectiva los procedimientos que hagan los cirujanos cardiovasculares para que al paciente le vaya mejor. Rápidamente, Salvador, te quiero agradecer el hecho que hayas estado aquí. Gracias a ti. Hemos terminado el programa de hoy. ¿Dónde te podemos encontrar, Salvador? Pues estamos ahí en el Hospital Memorial, en la torre de consultorios, en el consultorio 512. 512 teléfonos. El teléfono del consultorio es el 317-2713. Una vez más para que el público lo tome. El teléfono es el 317-2713. Y quien vaya con él, estamos seguros que tendrá una buena atención. El doctor Salvador Cabrera es muy profesional y ético en su actuar, y quien vaya como paciente será beneficiado. En el aspecto humano es indudable que lo será, y en el aspecto técnico médico también. Gracias, Salvador. Gracias a ti. Y gracias, Pau. Nos vemos mañana a la misma hora. Hemos terminado, nos vemos mañana con la salud reproductiva. Estará aquí una clínica de fertilidad hablándonos sobre su tarea en Morelia. Gracias, hasta luego, buen provecho.